el tema del mensaje de esta mañana, hermanos, es diferentes. Somos llamados a ser diferentes. El Señor Jesús les hacía referencia a sus discípulos. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Pues no será así. No será así, les dijo. Y les dio todo el perfil de cómo un creyente debemos ser. Pues estaba leyendo una ilustración de este gran predicador, Moody, predicador en Estados Unidos, y pues dice en las historias personales de él que llegó un hombre a su congregación y estuvo bien deprimido, pero estuvo constante. En un momento salió, ¿verdad?, de la predicación, salió del servicio y fue, y después les dijo, yo soy un hombre nuevo, dijo. Con ropa vieja, soy un hombre nuevo, dijo. Con ropa vieja, dijo. Soy un hombre nuevo con ropa vieja. Y él estaba esa emoción de que Dios había cambiado y lo había transformado. La palabra llegó a su corazón y recibió y fue transformado. Y él decía, soy un hombre nuevo con ropa vieja. La cuestión, hermanos, es de que el ser humano, la persona, en el mundo siempre busca vestirse lo mejor, buscar el mejor traje y aparentar que es un distinguido o una distinguida. Tal el caso de, si ustedes recordarán, de Naamán, el leproso, el sirio. Gran hombre, distinguido, pero era un leproso. Ante el mundo, ante los ejércitos, ante todo, pues, su imagen. Pero ya al quitarse su ropa, un miserable leproso, necesitado. Y pues los hijos de Dios somos necesitados. Y así como a este hombre que llegó a esta congregación de Moody fue un hombre nuevo, la palabra de Dios nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Dios quiere que su pueblo seamos diferentes, seamos bendecidos y que demos un testimonio y que demos una autenticidad de cristianos, que vivamos el evangelio, no que querramos seguir la corriente del mundo, que sigamos una religiosidad, porque la religión no salva a nadie, hermanos. El ser religioso, el venir, el formar parte de una denominación, de una iglesia, a usted no le salva, a mí no me salva. Entonces, lo importante es porque, miren, uno piensa, ¿y por qué el Señor Jesús fue tan duro con los fariseos? Eran los representantes. Era porque no vivían lo que predicaban. No vivían. Ahora, nosotros somos llamados a ser diferentes. Y les invito a abrir sus Biblias en el 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5. 2 de Corintios, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo, gran siervo del Señor Jesucristo. 2 de Corintios 4, 5. Amén. Dice la palabra siendo inspirada por Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Porque Dios, quien mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, a Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria a Dios. Puede sentarse. La poderosa palabra, nuestros hermanos, ya hemos orado y vemos allí el consejo que el apóstol Pablo da a la iglesia de Corinto. Ministros de un nuevo pacto tiene el contexto, y pues el apóstol Pablo les dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hoy en día, hermanos, lo que quiere sobresalir en los púlpitos, lamentablemente y en todos lados, siempre ha querido salir es el yo. La arrogancia en que yo soy bueno y que esto y que lo otro y que lo otro. Entonces, el orgullo es algo que tiene que, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que cada día ser sometidos. El Espíritu Santo es el que puede y que nos ayuda cada día. Entonces el apóstol Pablo les dice, con toda autoridad él había fundado la iglesia de Corinto, él era la que más tiempo, miramos ahí que dolores de cabeza, y en que cómo los estuvo guiando, pero él no dice, él pudo haber utilizado la autoridad de apóstol, pudo haber utilizado y exhortarlos, pero dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Y usa una palabra ahí, siervos. Ahora, hoy más que nunca en la actualidad, cómo se han levantado profetas, apóstoles y un montón de títulos, ministros, pero el Señor nos dice siervos. ¿Y qué es un siervo, hermanos? Un siervo viene de esclavo, de esclavitud. Ese es el trasfondo, de ahí viene la palabra. Siervo es alguien que ha sido comprado para determinada función. En la antigüedad se usaba y se compraban a las personas, y los esclavos eran comprados y eran puestos a determinadas funciones asignadas. Entonces el apóstol Pablo lo explicó de muchas veces y dijo, vosotros antes erais esclavos del pecado, han sido libertados, han sido comprados por la sangre de Cristo, ministros de un nuevo pacto, pero ahora no sois vuestros, Dios los compró para servicio de Él. La cuestión, hermanos, está en que cuando uno viene a Jesús, no sé, ¿qué lo atrajo a usted de la persona de Jesús? En Jesús está la perfección, ¿verdad? Pero Dios nos llamó a todos de diferentes formas, y el hecho de que nosotros venimos a Jesús, venimos atraídos por su gran amor. Pero hay dos grupos: el grupo que quiere ser siervo y que quiere que lo sirvan. Así es la humanidad. Y eso, hermanos, es común en la actualidad, e incluso cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos. Bueno, que una madre de dos de los discípulos dice, Señor, tengo una petición, yo quiero que Jacobo y que mi otro hijo, uno a cada lado, en tu reino. ¿Querían qué? Dominio, que le sirvieran. La política, como está hoy, uno ve que la iglesia se está metiendo en la política, porque ya van a ser las elecciones. La iglesia, objeto de burlas,
la representación de la iglesia objeto de chistes por meterse en política. Hasta ahorita estamos viendo hoy que se están riendo de la forma como emplean la palabra de Dios los representantes allá de la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren sobresalir, quieren ser servidos. Entonces la iglesia, hermanos, no somos llamados a meternos en la política, sino que a orar por los gobernantes y que se haga la voluntad de Dios, la misericordia de Dios. Pero el pastor o el líder, el religioso que busca estar en esos puestos es porque quiere ser servido. Quiere ser servido. Y así eran los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Y los otros por qué cree que se enojaron? Porque también querían. Se enojaron los discípulos, los compañeros. Si ellos querían también que les sirvieran. Y entonces el Señor Jesucristo, con gran humildad, agarró la toalla, agarró el lebrillo. Y fíjense que esa actitud, eso tenía que haberlo hecho. Él se puso a lavar los pies y no dijo: miren, les voy a lavar los pies para que ustedes tomen ejemplo, para que hagan. Eso lo hizo después. Él agarró con toda humildad y les dio el ejemplo. ¿Por qué? En la cena el Señor, ellos tenían que en la época de Jesucristo, las mesas eran unos tablones que ponían, no era como lo pintó Da Vinci, con esas sillas de cuero y con esa mesa toda espectacular. No, eran unos tablones y un cojín que iba alrededor, y la forma con que se ponían para comer, si los pies estaban sucios, se notaba. Entonces, en las casas de los judíos lavaban los pies, y eso lo hacía un siervo, lo hacía un esclavo. Y si no tenían siervos o esclavos, el primer visitante que llegaba se ofrecía voluntariamente y él lavaba los pies. Incluso, pues, los zapatos en aquel Medio Oriente todavía los dejan fuera, ¿verdad? Entonces ellos dejaban las sandalias afuera porque el polvo donde caminaban eran varios centímetros, y cuando llovía o algo se hacía algo sucio. Entonces eso era parte de la cultura, pero tenía que haberlo hecho uno de los discípulos, y el orgullo no los dejó. Ninguno tomó el papel de querer lavar los pies. Ahora, el Señor Jesucristo les dice y les explica: el reino de los cielos es diferente. Ustedes son llamados a ser diferentes. Y les doy ejemplo. Por eso, incluso en el Sermón del Monte les dice: ¿oíste que fue dicho? Pero yo os digo, por sus frutos los conoceréis, les concluye. Bienaventurados o dichosos. Y empieza la lista de las bienaventuranzas o el perfil. Y les dice: ser diferente. Ahora, en esta mañana, hermanos, usted tiene que ponerse en una posición: ¿en cuál quiero estar? Sí, en siervo de la persona. El siervo es la persona que está dispuesta a dar. Voy a contarles una historia más para dejar bien que analicemos un poquito nuestro papel de testimonio que tenemos que dar. Vamos a ponerle al niño, es sobre un niño en una escuela. Vamos a ponerle a Jorgito, al niño. Jorgito, había un niño en una iglesia, Jorgito en la escuela, que los demás alumnos no lo miraban bien. Hoy está la famosa palabra, le hacían bullying. Lo despreciaban y se reían, hacían pero tenía discapacidad Jorgito. Pero Jorgito siempre pasaba con ellos. Y era parte y era compañero. Y la mamá miraba todo eso.
que lo dejaban atrás, que lo marginaban, que no lo incluían en los grupos. Y un día llegó Jorgito y le dijo: mamá, tengo un proyecto, quiero que me apoyes. Ya va a ser el Día del Amor y quiero regalarles un detallito y una tarjetita a cada uno de mis compañeros. Y se quedó la mamá. Ay, Dios mío, dijo, ¿cómo va a ser esto? Le va a romper el corazón a mi hijo. Porque, ¿qué va a recibir? ¿Quién le va a dar alguna cosita? Él va a preparar para todos y nadie le va a dar nada, dijo la mamá en su mente. Pero al final se la convenció él y empezaron a hacer todos. Y hicieron todos los recuerditos y llevaron todo. Y el niño ya el día que era el Día del Amor se fue contento y entregó todo. Y la mamá esperando allá tenía sus galletillas, sus chocolatillos y todo ahí para cuando venga, para que no va a venir triste, decía la mamá, porque nadie le va a regalar nada. Y ciertamente él venía con su mochila y no traía, que nadie le había dado nada. Pero el niño venía contento. Y se le queda viendo y no le puso atención a las cosas que le tenía la mamá. ¿Y por qué venís contento? No se me olvidó ni uno, me le dijo. A todo le di. A todo le di. Miren el enfoque, hermanos. La persona que esté enfocada en agradar a Dios y servir, en dar, va a ser gozosa, va a ser feliz. Y la persona que esté esperando recibir, siempre va a ser desilusionada. Siempre va a estar que a mí no me dieron, es que a mí no me tocó esto, es que yo quería aquello. La inconformidad, la falta de contentamiento, el orgullo, todas esas malas costumbres van a salir. Entonces, qué importante es que como pueblo de Dios tomemos el papel que nos corresponde, de ser diferentes. Dios nos manda a que nosotros seamos diferentes. Entonces tenemos que tener una actitud de siervo. Si ya damos el paso y estamos aquí y venimos a la iglesia, gloria a Dios, y decimos, no, yo quiero servirle a Dios. Porque cuando venimos y nos bautizamos y todo, decimos, yo quiero servirle a Dios, y gloria a Dios por las personas, hombres, jóvenes, mujeres, todos los que han dicho, yo quiero servirle a Dios, porque eso Dios lo ve. Y para servirle a Dios, hermanos, no necesariamente es aquí la plataforma. El servicio a Dios no es la predicación. Yo a mi mamá le decía, usted está loca que voy a ser predicador. Yo le decía, así le decía adolescente, que voy a ser predicador. Yo no, jamás. Más bien a las exposiciones, uno como iba de la zona rural aquí le huía porque la burla y todo, porque incluso para poder hablar no se podía expresar bien. Pero al final, hermanos, perdón, lo que le toque a uno hacer, hay que hacerlo. Y Dios va capacitando. Dios va capacitando. Lo más importante como siervos, si hemos decidido servir a Dios, es ser auténtico. Ese es uno de los de lo que debe ser en nosotros como hijos de Dios, como identidad de cristiano. No tratar de querer aparentar o impresionar, vivir doble vida. Y no me refiero a vivir que cuando dicen él vive doble vida es que tiene otra por allá, o otro esposo, tiene otra familia. No, hermanos, que mostramos una actitud de piedad, pero en realidad hay otra personalidad. Es como estaban los fariseos, se mostraban con sus túnicas, con su efod, con su todo intactos, pero el Señor les dijo, sepulcros, dentro tienen el cuerpo podrido. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos en esa forma de ser, pues lamentablemente hay fracaso. La palabra de Dios que hemos leído, ahí tienen abierto todavía en 2 de Corintios, ¿verdad? Leamos del versículo 7 en adelante, viviendo en la fe.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas las partes, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mire, si es algo tan maravilloso cuando venimos a Jesús, es que nosotros nos mostramos tal como somos y le decimos al Señor: necesito de ti. Y Dios, ese vaso, lo transforma, esa vasija, y deposita el gran poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Usted y yo somos vasijas, y Dios ha depositado su Santo Espíritu. Una vasija es frágil, una vasija es vulnerable. Si algo va pegado con la autenticidad de la vulnerabilidad. Usted y yo, hermanos, no somos semiángeles, no somos gentes perfectas. Somos vasijas de barro. Amén. ¿Y qué significa eso? Que una vasija es útil, que tenemos que ser útiles en el ministerio. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros perdemos la autenticidad? No somos vulnerables y ponemos los estándares altos. La gente no va a venir. Van a decir: ahí están los santos. Y aunque digan la verdad, pero lo dicen con el sentido de que no pueden llegar a un grupo, a una iglesia. De que no pueden venir porque ya el muro, y se ha utilizado, entonces, así como los fariseos tenían, nadie puede pertenecer, solo un grupo bien selecto puede pertenecer a los fariseos. Como quien dice, solo un grupo selecto puede pertenecer a ser cristianos o de la iglesia Manuel de Santa Anita. Ciertamente muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero no en ese sentido de que la perfección se alcanza humanamente acá. Cristo Jesús es el que va trabajando con cada uno. Entonces, igual, nosotros, hermanos, somos necesitados. No podemos excluir, no podemos dejar fuera a las personas o creernos que ya lo logramos. El apóstol Pablo a los filipenses, si ustedes leen todas las cartas, saben que la de tesalonicenses y las filipenses son los grupos que el apóstol Pablo se regocijaba más, que le daba más satisfacción escribirles, porque eran los que mejor testimonio daban. Los de Corintio eran los que más dolor de cabeza le daban. Tenían tantos dones, eran tan buenos, de tan buenos que eran, que arruinaban todo. Porque cada uno quería sobresalir, cada uno quería ser, que yo, el montón de dones. Pero amor, no había. Entonces, los filipenses les dice, en el capítulo 3, versículo 12 y 13, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El gran apóstol Pablo, que ya había sido azotado 5 veces por los judíos, que ya había sufrido, que Dios lo había llevado al tercer cielo, le había mostrado la gloria. En ese momento dice: yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Yo, siendo heraldo, decía, poderme quedar. Entonces, ¿qué les dice? Que lo más importante, hermanos, es que nosotros abramos nuestro corazón y se lo digamos, y no tratemos de engañarnos a nosotros mismos, porque Dios no lo podemos engañar a la gente un cierto tiempo, y que seamos realmente nuestra condición, que le mostremos nuestra condición,
y que nos abramos, hermanos. Porque cuando una persona quiere apantallar, vivir, va a destruirse él, va a destruir su familia. ¿Usted quiere que una persona que llegue de la iglesia y que empiece al maltrato con su esposa, con sus hijos, las mentiras de la vida del mundo? Eso no es. Y que aquí aparentemos ser todo aleluya, gloria a Dios, pero en la casa, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer los hijos? ¿Y esto qué es? Los niños pequeños que no tienen, bueno, a ellos se les influye, pero modelándole, no hablándole, gritándoles. A los hijos se les instruye, claro, que con la palabra, pero hay que vivir la palabra. Entonces, ¿qué pasa cuando no se pida perdón? Cuando no dice, lo siento, me equivoqué. Afectamos a nuestra familia. ¿Qué pasa cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos ministre y decimos, y sirvamos, hermanos, en lo que podemos? Ser auténtico es eso. Dios le ha hecho a usted y a mí únicos. Nos hizo y rompió el molde. Por creación somos auténticos. Ahora, por servicio, igual. Si usted y yo venimos a servirle a Dios, lo que hace hermana Eloína no lo hace hermana Michelle. Ella sirve de una forma, sirve de otra. Y así somos todos. Tenemos que servir en lo que podemos, en lo que somos útiles. Y de esa forma Cristo es glorificado y el testimonio de un creyente es puesto en alto. Qué bueno es cuando cuando las personas es auténtica y hace y exalta el nombre de Cristo con lo que hace, con su trabajo, con su estilo de vida, con su forma de ser. Este gran predicador que ya partió, Adrian Rogers, dice: Dios me usó cuando ya dejé de imitar a otros predicadores. Cuando fui a Adrian Rogers, ya Dios me usó. ¿Qué pasa? La juventud y el mundo está que los modelos, los íconos, las formas, que ahí están los modelos del mundo, va. Hasta la forma como peinarse, como los zapatos, cómo influye todo. Los deportistas, los cantantes, los del cine, ahora, bueno, en la actualidad es los youtubers, esos influencers, la forma, lo que hacen ellos ya contagia. ¿Y qué? Nada de auténtico, un montón de Cristiano Ronaldos, un montón de ¿cómo es? Un montón de Messi, un montón de, ¿cómo les ahorita? Yamal, va. Yamal, ya con el pelo, ya ahorita ya van a salir pintados también, va. No hay originalidad, no hay auténtico en nada, hermanos. El mundo así es. Y el cristianismo quiere seguir lo mismo. Que está un predicador, ya van a ver un montón de Dante Gebel, un montón de haciendo los mates, los ademanes, las frases y todo. Y eso, hermanos, eso es la moda. Entonces, como creyente, usted va a ser útil en lo que puede hacer. ¿Qué le dijo al Señor al niño que usó? ¿Qué tiene? ¿Cuántos peces eran? Se les olvidó. 5 panes y 2 pececillos, va. O 3. Bueno, eran pececillos, no eran ni peces grandes, pececillos. Merienda de un niño. Esa merienda de un niño alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, más de 20,000 personas en el poder de Dios. ¿Qué hace cuando una persona se dispone y dice: miren, yo voy a servirle a Dios? Y viene alguien y Dios le tocó el corazón: yo voy a hacer esto. La persona echa de ver: ese es diferente. Esa persona es diferente. Algo hay en ella, algo hay en él. Y ese algo siempre tiene que ser Cristo. No decir: no, es que yo soy gallo, que yo puedo. No, es que soy cristiano y sirvo al Rey de Reyes. Eso.
poner el nombre de Cristo en alto, hermanos. Y pues el ejemplo, otro aspecto que Dios quiere en nosotros es la humildad. Si estamos hablando del testimonio y el perfil ahora se pone un montón de cosas, el Señor Jesucristo, cuando se refirió a Él, en el libro de Mateo 11:29, Él dijo: aprended de mí. ¿Qué dijo Él que aprendiéramos de Él? Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Manso y humilde. A veces se tienen conceptos erróneos en cuanto a la humildad o a la mansedumbre. El Señor Jesucristo en ningún momento mostró que era débil. La debilidad, Él tenía todo, ¿verdad? Pero Él tuvo su forma de instruir al pueblo de Dios con toda humildad. Ahora, ¿qué pasa? A veces la humildad se tiene un concepto como la forma de vestir, como la forma de quedarse callado, o la mansedumbre, pero al final la personalidad sale. La personalidad cuando habla, y ahí salió el orgullo. Y lo contrario de la humildad es la arrogancia. Pero en Filipenses 3:13, vamos a ver, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás, extendiéndome a lo que está delante. Miren qué importante es ser diferentes, y que nosotros podamos olvidar, perdonar, olvidar. Miren, esa palabra olvidar no es fácil. Cuando se es lastimado, cuando se es ultrajado, cuando se es visto mal. Y un siervo de Dios, la lógica le dice a usted: mire, haga lo bueno y le va a ir bien, haga lo malo y va a recibir las consecuencias. Pero a un siervo de Dios, y somos llamados a ser siervos de Dios, no solo yo que estoy aquí al frente, sino todos. Un siervo de Dios hace lo bueno y recibe maldades. Así es. Entonces, cuando se hace lo bueno y se recibe mal, ahí no es fácil de aceptar. No es fácil de aceptar. Entonces usted dice: ay, yo perdono, pero olvidar, esa no. Ahí me va a quedar. Y ciertamente el cerebro de uno tiene una capacidad de almacenaje, hermanos, que no hay computadora en el mundo que la tenga. Y va guardando. Pero en el libro de Isaías nos dice que la bendición de Dios, que Dios hace que nosotros olvidemos el luto, que olvidemos la tristeza, que olvidemos el rencor. ¿Para qué? Claro, para vivir una vida de humildad. ¿Usted cree que una persona rencorosa va a tener humildad? Una persona que está guardando en el corazón ahí para su prójimo va a ser humilde. Se le va a salir, como dice hermano Mario, se le va a salir el tacuacín cuando esté enfrente a ella o a él. La vieja naturaleza humana. Por mucho que se venga en oración y todo, pero si eso no se ha despojado y se le ha dicho al Señor: ayúdame a sacar. Entonces, por eso, hermanos, es que Dios nos manda a ser diferentes. En la ley era: mire, le hicieron maldad, que pague. Ojo por ojo, diente por diente. Si le hicieron mal, juicio. Pero Dios nos dice: no, nuestro vengador es Jesucristo. Nuestro abogado es Jesús. Si le dan en la mejilla,
no devuelvan, no paguen mal por mal. Bueno, está bien hasta allí, pero olvidar, hermanos, olvidar es que si a usted le hacen un mal y la persona está necesitada, de buena gana somos responsables de seguir haciendo el bien. Olvidar es, hermanos, es de que usted no saque a la memoria a cada momento, ay, es que es lo que me hizo. Y no es fácil cuando se hay traición, hay infidelidades, cuando hay abandonos, cuando hay cosas graves. No es fácil. Pero Dios es el de toda gracia, es el que nos bendice, hermanos. Así que somos llamados ¿a qué? A ser diferentes, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que me queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Si algo trae fracaso, estancamiento, es vivir de lo que se hizo en el pasado. No podemos estar ahí, miren, es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo... Nada de eso, hermanos. El apóstol Pablo dice, ahí dice que recibió, hay una lista de cómo fue dejado por muerto, fue apedreado. 5 veces, dice, azotado por los judíos, y eran unos azotes terribles que arrancaban piel. 40 menos 1 y se les olvidaba, le daban más bien de más. Naufragios. El gran apóstol Pablo, de uno cuando ve los naufragios y cómo lo narra el doctor Lucas, eso fue terrible lo que le tocó pasar al apóstol Pablo, pero todo lo que Dios hizo a través de él, porque se dispuso. Entonces él dice aquí, extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué dice en el versículo 14? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Miren qué bendición. Yo voy adelante. Y ese es el último aspecto que quiero tocar, la determinación. Qué importante es que los hijos, los siervos de Dios, que Dios nos ha llamado a ser diferente, seamos determinados. Eso de que qué bonito que el hermano que tiene un montón de talentos y que miren, vino un año, 2 años después, se fue, o menos, como cometas, ahí se fue. Ni el apóstol decía, aún los atletas tienen esa gran disciplina y el atleta que no es disciplinado no gana nada. No gana nada. Cuanto más nosotros que tenemos corona incorruptible de gloria, tenemos galardones y premios eternos prometidos para la iglesia. Dios da su recompensa y sus bendiciones aquí en la tierra, pero es poquito lo que recibimos aquí a lo que Dios dará en el cielo. Las promesas mayores están reservadas para los hijos, para sus siervos, allá en la patria celestial, allá en el tribunal de Cristo, allá en el cielo. Entonces, el Señor le dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué determinación. No, leíamos antes que decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero ahí cuando él escribe a Timoteo, él ya sabía que iba a ser decapitado. Él ya sabía que esa carta tenía que escribirla rápido y le da la batuta a Timoteo, tú vas a seguir en vez de mí. Y le dice, tú, y le da estas indicaciones y le dice, yo he peleado la buena batalla, he guardado, he acabado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona incorruptible de gloria. A mí y a todos los que esperan su venida. Ahora, qué determinación. El apóstol Pablo terminó en victoria. El apóstol Pablo no se retiró, aunque se le retirara a Juan Marcos a medio camino en el primer viaje misionero, ¿verdad? Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, después lo mandó a llamar, pero miren, hay gente que se retira. Hay gente que dice, no,
es que ser cristiano no es fácil, y realmente no es fácil. Ser siervo del Señor no es fácil. Si miramos la vida del apóstol Pablo, no, el apóstol Pablo fue un hombre que sufrió toda su vida, todo su ministerio. Dios lo llamó así para traerlos. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dios nos dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué pasa si la iglesia ya no estuviera en este mundo? Fuera como una carne insípida sin sal, que por mucha decoración que le pongan al plato, si no está sazonada, eso no sirve. Eso no sirve. ¿Pero qué? La sal no es la que sale, la que se mira, la que decora. La sal no es la que decora. No nos equivoquemos, hermanos. Nosotros no somos los importantes, los indispensables. Cristo es. Nosotros sí somos llamados a una función importante de darle el sazón, de dar la luz. Este mundo está lleno de tinieblas, pero con esa lucecita que Dios está haciendo, usted puede decir: el mundo ya está perdido, ya nadie lo puede solucionar, y según la profecía va de mal en peor. Así es. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de darle el sazón, de estar como baluartes de la verdad, de aunque sea poquito, pero ese servicio que sea efectivo. Que seamos efectivos, hermanos. Procuremos ser hallados aprobados ante Dios, como obreros de que no tengamos de qué avergonzarnos. Que en todo lugar nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y que nuestro servicio, hermanos, al Dios Altísimo sea como buen siervo y fiel, con auténtico, vulnerable, no poniéndole de inalcanzable la salvación a los necesitados, siendo humildes, hermanos, y determinados. El ejemplo perfecto es Cristo Jesús. Él quiere que nosotros le sigamos y seamos diferentes. Póngase sobre sus pies.